Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión fin de semana. Buenas noches. Un nuevo terremoto en Haití deja por lo menos 304 muertos y un número no determinado de desaparecidos. El sismo de 7.2 movilizó a países como Colombia y Chile, que colaborarán en las labores de rescate. Los hospitales de la isla están abarrotados debido a la cantidad de personas heridas. Soy Gina Acuña. Bienvenidos a Red Más Noticias, fin de semana. Aquí comienza Red Más Noticias. Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió a Haití en la mañana de hoy. La tragedia, según información preliminar, deja al menos 304 muertos y daños materiales en ciudades intermedias como Los Cayos y San Luis del Sur. Este país caribeño aún no se había recuperado del devastador sismo de 2010 que dejó por lo menos 200.000 personas fallecidas. El gobierno de Biden autorizó ayuda inmediata de Estados Unidos para Haití. El sismo derribó centenares de casas y obligó a la población a buscar protección. Hacia las 8:30 de la mañana, hora local, se produjo la furia de la naturaleza, que tuvo su epicentro a 12 kilómetros de la ciudad de San Luis del Sur, ubicada a unos 160 kilómetros de la capital haitiana, Puerto Príncipe. Las autoridades hablan de centenares de muertos. Aún no se conoce el número de desaparecidos. El gobierno decidió esta mañana declarar el estado de emergencia por un mes después de este desastre. Hacemos un llamado a la población para que se solidarice entre sí. Evitemos el pánico ante este terremoto. La tragedia, casi en directo por las redes sociales. Los habitantes compartieron imágenes en Twitter que muestran la desesperación y gran esfuerzo para sacar a las personas de los escombros de los edificios derrumbados. Mientras que varios damnificados gritaban tratando de encontrar un lugar seguro fuera de sus casas. Varias personas que se encontraban en una iglesia también quedaron atrapadas cuando la estructura sufrió serias fisuras. La larga sacudida se sintió en gran parte del Caribe, incluso en Santiago de Cuba, Jamaica y República Dominicana, donde muchos residentes salieron de sus hogares. Se emitió inicialmente alerta de tsunami, previendo posibles olas de hasta de 3 metros a lo largo de la costa de Haití. Voluntarios que se ofrecieron como brigadistas en medio de la tragedia de Haití han rescatado a por lo menos 140 personas que estaban entre los escombros. Los habitantes de Los Cayos participaron en estas labores de socorro y en medio del dolor entregaron imágenes que hoy son consideradas un verdadero milagro. Menores de edad que se encontraban entre las ruinas fueron rescatados y devueltos a sus familiares. A esta hora siguen los trabajos de búsqueda de sobrevivientes en poblaciones como San Luis del Sur. Y un video registró el angustioso instante en que se presentó el movimiento telúrico,
Un sacerdote y sus feligreses vivieron realmente momentos de pánico. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Haití vive los días más críticos de su historia moderna. El terremoto sorprendió a la isla en medio de una etapa de agitación política que generó el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Mucha gente quedó en las calles debido a las acciones del sismo mientras avanzan los contagios de COVID-19. Haití, de tragedia en tragedia, hace más de un mes quedaba bajo un tsunami que los expertos consideraron como la peor agitación política y social de la isla. El presidente Jovenel Moïse fue asesinado. Haití quedaba bajo la sensación del vacío de poder y en medio de un thriller policíaco que barajaba la hipótesis de acciones conspirativas de la oposición e involucraba hasta intentos golpistas de parte de líderes en el exilio. Con este terremoto político, la prensa sacó los trapos sucios de la isla caribeña. La violencia callejera se cocina a fuego lento. Después de esculcar la crisis apareció otra epidemia, la supremacía de las pandillas que tienen el mismo poder militar que la policía y el ejército. En este país donde impera la ley del monte, las guerrillas urbanas desafían el control policivo. Estos pandilleros quieren ser los dueños de la calle. Los insurrectos cobran tarifas de protección extorsión, so pena de asesinar a los que se opongan a este tributo territorial. La población tiene miedo. Miles de desplazados se movilizaron a lugares más seguros. Estas pandillas tienen un poder de fuego que es superior al ejército y la policía haitiana por el momento, y tienen mucha movilidad, usan tácticas de guerrilla, así que espero que el gobierno encuentre la manera de destruirlos porque crean terror en todos los barrios. Pandillas y crisis política, tanta tragedia junta, y eso que nos falta hablar del COVID. El diagnóstico de la crisis sanitaria es predecible. En Haití faltan camas, faltan vacunas, faltan profesionales para atender a los enfermos. Los 500.000 antídotos que llegaron a la isla hacen parte de una donación de Estados Unidos, pero no es suficiente. Haití tiene 12 millones de habitantes. Generalmente los pacientes llegan al hospital en estado muy grave. Llegan 2 o 3 semanas después de tener los primeros síntomas. Se quedan en casa tratando de mejorar, tomando té. Cuando su estado no mejora, vienen aquí tosiendo mucho y no poder respirar. Entre tantas turbulencias, Haití no ha olvidado el terremoto de 2010. Fue de 7.2 y se produjo a 10 kilómetros de profundidad, como el de ahora. En los archivos isleños lo registran como el peor de la historia. 300.000 personas murieron. ¿Por qué pasan estas cosas en Haití? Las autoridades levantaron la alerta de tsunami en Haití. Las alarmas estuvieron encendidas en los pueblos más cercanos al mar, donde las aguas invadieron las calles y sembraron pánico entre sus habitantes. La situación generó temor debido a la presencia de olas de 1 a 3 metros. Después del terremoto hubo muchas réplicas, la primera de 5.5 y otra de 4.8, consideradas las más fuertes. Los movimientos telúricos terminaron de averiar los pocos edificios que quedaban en pie. Y en medio del terremoto, Haití podría resultar afectada por la llegada de la tormenta tropical Grace. El fenómeno natural se ensañaría contra la población de San Luis del Sur, donde los fuertes vientos de hasta 65 kilómetros por hora generarían temor en una zona afectada por la devastación que generó el movimiento telúrico. La tormenta Grace tocaría tierra haitiana el martes 17 de agosto en horas de la madrugada. Las autoridades temen que haya inundaciones repentinas. Y a solo 85 kilómetros del Cabo haitiano se situó otro fenómeno natural denominado Fred, que en las últimas horas pasó de ciclón a tormenta tropical. No obstante, ante esta depresión que mantiene su estatus de alta peligrosidad, las autoridades emitieron alertas no solo en Haití, sino en República Dominicana, donde se esperan fuertes lluvias. Fred se dirige al Golfo de México y al estado de Florida, en Estados Unidos. Luego de conocerse el devastador terremoto que sacudió a Haití, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se solidarizó con ese país del Caribe. En su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: Nos solidarizamos con el gobierno y el pueblo haitiano ante el terremoto ocurrido el día de hoy. El gobierno de Colombia está atento, como siempre, a prestar ayuda al pueblo haitiano para remoción de escombros y rescate.
Y en otras noticias se conocen nuevos avances en la investigación contra el atentado a la Escuela General Santander ocurrido en enero de 2019 en Bogotá. Mauricio Sandoval, buenas noches. ¿Cuál es el último reporte de las autoridades? Gina, hola, le cuento que se emitió circular roja de Interpol contra 7 cabecillas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que señalan las autoridades como directos responsables justamente del atentado contra la Escuela General Santander, que dejó a 22 cadetes fallecidos. Recordemos que días después, este grupo al margen de la ley se atribuyó el hecho. Actualmente son buscados en 194 países. Dentro de los 7 guerrilleros se encuentra uno de los máximos jefes del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino. Al igual que Antonio García, Pablo Beltrán, Pablito, Tania, David Piñata y Silvana. Le pedimos a todos los países en el mundo, especialmente a Cuba y a Venezuela, que capturen a estos delincuentes para que sean extraditados a Colombia y cumplan con la medida de aseguramiento decretada por los jueces de la República. Luego de 2 años de investigación y pesquisa, se logró establecer que estos miembros del ELN presuntamente fueron los directos responsables de orquestar el plan con carrobomba que afectó a la Escuela de Cadetes en la capital de la República. Y sigue la incertidumbre y el miedo en Tibú, norte de Santander, luego de los hostigamientos de las últimas horas. El ataque contra la estación de policía es el segundo atentado en menos de 3 días en ese municipio del Catatumbo. Según habitantes de la zona, 4 hombres fuertemente armados dispararon contra los uniformados, quienes reaccionaron de manera inmediata. Los hombres de la fuerza pública se encontraban previamente realizando acciones ofensivas en contra de grupos armados y estructuras criminales. Hasta el momento siguen sin conocerse reportes de heridos durante el enfrentamiento. Las autoridades adelantaron un consejo de seguridad. El deportista olímpico José Leonardo Montaña, quien representó a nuestro país en la prueba de 50 kilómetros marcha en los Juegos Olímpicos de Tokio, denunció a través de las redes sociales el robo de su moto en Bogotá. El hurto se registró en el barrio La Estrada de Engativá, en el noroccidente de la capital de la República. La policía realiza un plan candado y dispone de todas sus capacidades para buscar la motocicleta y a los delincuentes. Cárcel para un clan familiar señalado de engañar a jóvenes colombianas y extranjeras para explotarlas sexualmente en Panamá y Ecuador. Algunas de las víctimas aseguraron a la fiscalía que cuando quedaban en estado de embarazo eran sedadas y les inducían abortos. 6 personas fueron capturadas. Anuncios clasificados que circulaban en diarios locales de norte de Santander con ofrecimientos de trabajos como camareras, empleadas domésticas o meseras en Panamá y Ecuador, además de pagos exorbitantes, sería el gancho que usaba una red de trata de personas para atraer jóvenes entre 18 y 22 años en zona de frontera con Venezuela. La presunta articuladora de este entramado criminal es conocida como Mamá Joana o Ivonne, mientras que los cómplices serían su esposo, la mamá y 3 hermanos. En el extranjero, las víctimas, al parecer, debían reunir entre 400 y 600 dólares diarios de actividades sexuales para pagar una supuesta multa que les imponía para transportes y manutención. Hasta el momento hemos obtenido 5 denuncias contra esta estructura ilegal. Algunas de las afectadas indicaron que quedaron embarazadas y les habrían inducido abortos. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los detenidos los delitos de trata de persona y concierto para delinquir agravado. Todos los procesados recibieron medidas privativas de la libertad. 51.914 gestantes en Colombia ya han acudido a los puntos de vacunación contra el coronavirus. De estas resultaron ya recibiendo la segunda dosis 1.164. Colombia tiene aproximadamente 680.000 mujeres embarazadas. Hacemos un llamado a las entidades territoriales a invitar, a buscar y a hacer la demanda inducida de este grupo poblacional tan importante en el marco de la protección de su vida, del bebé que traen con ellos y de garantizar efectivamente que podamos disminuir una cifra que nos empieza a preocupar en el sentido de la mortalidad materna producto por el COVID. Los gobiernos de Colombia y Ecuador entregaron hoy un importante eje vial que mejorará el tráfico vehicular entre los 2 países. Se trata del corredor binacional Espriella-Río Mataje, que generó decenas de empleos en una zona tan compleja por la violencia como es el puerto de Tumaco en el departamento de Nariño.
Durante la ceremonia de inauguración hizo presencia el presidente Iván Duque, su homólogo ecuatoriano Guillermo Lasso y el gobernador de Nariño, John Rojas. Con esta vía, y como se lo dije hoy al comandante general, que tiene que tener la custodia permanente de nuestras fuerzas militares, lo que vamos es abrirle a la comunidad la esperanza de las fuentes lícitas para ganarse la vida y hacerlo a través del comercio binacional. Recuerde que puede encontrar todas las noticias de Colombia y el mundo en www.redmas.com.co. Estamos de regreso con otra de las noticias del día en el mundo. Los talibanes están cerca a las puertas de Kabul, la capital de Afganistán. En las últimas 2 semanas, los grupos extremistas del Islam se tomaron 23 provincias en un avance que parece imparable, informaron medios internacionales. Ante la retoma de los islamistas, por lo menos 300.000 personas han dejado sus hogares y avanzan a la ciudad capitalina, a donde no han llegado los talibanes. El horror está a la vuelta de la esquina, aseguraron analistas políticos. Estados Unidos, España, Italia y Holanda, entre otros, empezaron a repatriar a los ciudadanos que trabajan en sus embajadas. El Dixie Fire continúa arrasando el norte de California un mes después que inició la conflagración. El enorme incendio forestal ha quemado unas 220.000 hectáreas, lo que lo convierte en el más grande y destructivo de los 11 incendios forestales que se presentan en California y en los cuales participa una brigada de casi 10.000 personas. Las tripulaciones aéreas han contenido solo el 31% del descomunal incendio. Turquía pasa de la devastación de los incendios a las inclementes inundaciones. El balance de víctimas mortales de las inundaciones repentinas que se han registrado en el norte de Turquía aumentó a 38, informaron las autoridades locales. Por otro lado, 32 personas murieron en la provincia de Kastamonu, a orillas del Mar Negro. Según reportes oficiales, hay un número indeterminado de personas desaparecidas. Gracias por continuar con nosotros. Los especialistas que atienden a Vicente Fernández entregaron un nuevo parte médico sobre la salud del artista. El rey de la ranchera continúa despierto, pero bajo sedación mínima. Hasta el momento no ha presentado infección pulmonar. No obstante, depende de la ventilación mecánica. Su estado cardiovascular es estable, pero con cierta debilidad en sus extremidades. Fernández tiene una ligera movilidad espontánea. Hasta aquí Red Más Noticias, fin de semana. Los invitamos a continuar con la programación de nuestro canal. Ya viene Más Salud en tus manos, una guía para tener una vida más saludable. Hasta pronto.